¿Qué vamos a ver en esta charla? Dijo esto acá. Básicamente, no va a haber fórmulas, eso quédense tranquilos. Vamos a hablar de tecnologías, eso sí, pero no. Básicamente vamos a presentar un poco el dilema. Rápido vamos a tratar de entender el problema de fondo, desmenuzarlo un poco, para que se entienda la motivación, y después vamos a pasar a explicar un poco cómo nosotros en Fligo tomamos acciones para atacar este problema en casos reales, en proyectos que estamos trabajando. Y después vamos a mencionar algunas tendencias referidas al tema y algunas conclusiones de cierre. Entiendo que se acerca el almuerzo, están todos más pensando en el almuerzo. No hay imágenes de comida, eso tampoco, así que eso debería ayudar un poquito. Así que arrancamos. Bueno, el tópico en sí, incluso el título, no es algo inventado. De hecho, sale de haber leído un montón de artículos que mencionaban este problema. El dilema 80-20, la regla 80-20 en Data Science, pero todos apuntan al mismo problema, que es básicamente que la menor parte del tiempo en un proyecto de Data Science se dedica a hacer analíticas. Se dedica mucho menos que al resto de las tareas. De acá, pregunto, en general en sus trabajos, ¿algunos se sienten identificados con esto de trabajar, o mejor dicho, dedicar menos tiempo a lo que nos gusta hacer en el trabajo respecto al resto? A ver si levantan manos. Quiero ver si hay un 80-20 acá también. Hasta ahora un 60. Bueno. Nada, pero básicamente el problema de fondo es ese. Y vamos a desmenuzar un poco. Entonces, lo primero que nos preguntamos es por qué es un dilema, por qué esa palabra. Bueno, un dilema, si consultamos la definición, es una situación difícil en la cual cualquier opción que tomemos va a tener un resultado poco favorable o malo incluso. Suena un poco pesimista, así que vamos a ponerlo en contexto con un ejemplo. Vamos a suponer que con mi equipo nos ponemos de acuerdo. Esto me está haciendo... Ahí está, mejor. Nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, vamos a dedicar más tiempo a hacer experimentos con Machine Learning. Entonces, algo tenemos que sacrificar. Sacrificamos lo que es la limpieza de datos, validar, chequear estos datos. Resultado de esto, por lo general lo que pasa es que nos chocamos contra la pared cuando asumimos que el dataset está todo bien y queremos empezar a hacer la magia de Machine Learning, encontrando problemas de los valores, ya sean outliers, inconsistencias, incluso reglas de negocio que no figuran como valores sucios, sino que son muy difíciles de identificar. Entonces realmente esta decisión al final termina teniendo un resultado poco favorable, ¿no? Entonces, este problema, de hecho, ocurre en cualquier tipo de proyecto, no es propio de Data Science. Esto generalmente se estudia como el problema de triple restricción, en donde tenemos este triángulo que suele ser bastante rígido, sobre todo en el contexto en el que manejamos nosotros en Fligo, en donde somos proveedores de Data Science. Tenemos que entrar, llegar a un negocio, entenderlo y ofrecer una solución. Y acá este triángulo es rígido porque, por lo general, los costos ya están estipulados, son fijos. E incluso si quisieras aumentar tu equipo, por ejemplo, aunque quisieras y haya presupuesto, es bastante difícil, es una realidad que es difícil conseguir data scientists. El tiempo también, ya están todos pactados, sobre todo porque son tiempos de negocio que cumplir. Y el scope es incluso algo que cuidar. Por los pedidos que te van haciendo quieren agregar más cosas y es algo que tenés que cuidar. Entonces, ¿qué es lo que se compromete al final? La calidad. ¿Y qué es la calidad básicamente? ¿Qué tan ricas son las analíticas que podés hacer? Cuando digo analíticas me refiero desde hacer un EDA, un análisis exploratorio de datos, hasta ajustar un modelo Machine Learning, ¿no? En general. Entonces, básicamente, acá lo curioso es que, también como comentario, es que por lo general los clientes asumen de que una vez que nos dan los datos, ya nosotros empezamos a hacer analítica, empezamos a ajustar modelos de Machine Learning, y no es la realidad. Hay mucha validación que hacer y hay todo un desafío de manejar expectativas de ellos, educarlos de alguna forma. Y gracias a estas expectativas o altas expectativas que hay, las industrias siguen invirtiendo en data science, es algo fancy, y cuando las cosas salen mal, los proyectos fallan. Este es un caso muy estudiado, el de Gartner, que por allá de 2016 predijo a 2017, dijo, bueno, 60% de los proyectos de Big Data y Machine Learning en general van a fallar. En ese momento sonó pesimista y en realidad era bastante conservador. Fue un 85% lo que fue el relevado de los resultados, los que fallaron. Yendo a números más actuales, hace poco, en mayo, se publicó otra survey que era dedicado a los data issues en estos tipos de proyectos.
en donde entrevistaron más o menos, encuestaron 30 a 40 empresas que estaban trabajando en Machine Learning. Estos son algunos resultados. Casi el 80% se estancaba antes de llegar a producción. O sea, quedó en lo experimental. No, nunca mostraron valor. Casi todas las compañías, el 96%, estaban de acuerdo con que los mayores desafíos estaban en la parte de control de calidad de datos y el etiquetado para hacer justamente Machine Learning. Quisieron hacer sus equipos, todos empiezan armando sus propios equipos con toda la energía para aplicar Data Science, pero al final el 70% terminan terciarizando, sobre todo las actividades más de etiquetado y hacer modelo Machine Learning, que esto los llevó a producción muchísimo más rápido. Entonces, realmente resulta importante tratar este problema para que esta realidad un poco cambie. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Nada, es un dilema nomás y ya está. Algo hay que responder justamente, hay que tomar acciones para cambiar esto. Entonces, cuando queremos optimizar el esfuerzo, decir, bueno, quiero realmente aprovechar más el tiempo para hacer analíticas, cuando hablamos de optimización hablamos de procesos claros, escalables, para justamente identificar las áreas de optimización. El proceso fundamental que tenemos en Fligo para hacer proyectos de Data Science es este, que armamos, que está bastante basado, si vieron el de IBM, CRISP-DM, y quizás el de Microsoft, el Lifecycle de Microsoft de Data Science, está muy basado en eso, y este es nuestro mapa para poder empezar y terminar un proyecto. Nos va a guiar desde el entendimiento del negocio, cuando llegamos a un proyecto, toda la parte de colección y preparación de datos que tenemos que hacer, hasta modelar, hacer un deployment, porque nosotros vamos a producción y validar en producción que realmente produce valor, ¿sí? Este es nuestro mapa. Y además nos ayuda a identificar cómo está distribuido el esfuerzo, tanto en las etapas que identificamos como en los roles, ¿sí? Cuáles son los más claves. Acá, así, en la vista rápida pueden ver que las partes más concentradas en analíticas, tanto en la definición como en la implementación, cubren 25% del proyecto. Y donde nosotros sabemos que hay mayor fricción es en la primera y segunda etapa, en análisis, entendimiento del negocio y en la colección de datos. Esas etapas son las que más respetamos porque sabemos que ocurre fricción. Entonces, para hacer doble clic, vamos a tratar de entenderlo un poco en términos de tareas. Nosotros también hicimos un relevamiento y estimamos una distribución de esfuerzos para estos dos roles principales que tenemos en proyecto de Data Science, tanto el de Data Scientist como el de Data Engineer. Entonces, identificamos un poco las tareas y básicamente esta distribución se puede estimar, bueno, si usa Scrum, agarran y suman más o menos las story points que están asignadas a cada una de las tareas y tratan de armar esta distribución. Más o menos hicimos ese trabajo y entonces identificamos cuáles son las tareas más grandes, si se quiere, que pueden ver que están más concentradas en lo que es la exploración y colección de datos y también sobre el control de calidad, el accuracy de los datos que estamos manejando, ¿sí? Acá el tema es que sabemos que estas tareas son grandes por la complejidad y la complejidad está atado mucho al contexto del negocio. Por más que tengamos muy buenos skills, siempre va a haber fricción porque depende mucho de cómo están los datos ahí en el lado del cliente y cuánto trabajo hay que hacer para poder llevarlos a valor, ¿sí? Entonces, de hecho, para validar un poco esta distribución, usamos algunos reportes como el de Crowdflower, que publicó en el 2016, que es el de que todos hablan cuando hablan del dilema 80-20, porque muestra muy bien esta desproporción, si se quiere, y el de Kaggle, que publicó hace muy poquito, que también preguntaba de cuáles eran las tareas que más tiempo demandaban en Data Scientist. El tema es que estaban muy concentradas en Machine Learning y ni preguntaron cosas de análisis de negocio, que para nosotros es crucial entender el negocio. No es cuestión de recibir datos y hacer Machine Learning. Entonces, preferimos esto que lo tenemos mapeado en nuestro proceso. Ok, entonces, hasta acá, aprovecho para tomar agua. Más que nada un recap. Lo importante es entender realmente el problema de fondo, de que es mucho menor el tiempo que se está dedicando o de lo que se quisiera a realmente implementar y enriquecer un enfoque analítico. Y lo segundo clave es que es importante, o por lo menos créanme, optimizarlo, porque si no, todo esto queda en lo experimental
y va a pasar las métricas que estábamos viendo, en donde se tira a la basura, no se llega a producción y termina en la basura, ¿sí? Entonces por eso vamos a presentar a unos casos, 2 casos en realidad, de proyectos que nosotros trabajamos, en donde nos concentramos en este tipo de tareas que mencionaba, que son las más grandes, ¿sí? Y acá sí vamos a mostrar tecnologías, librerías de Python, le vamos a dar un poquito ese toque, ¿sí? Entonces, vamos con el primer caso, que es el de producto de Churn Prediction que tenemos nosotros. En este producto, ¿qué se hacía? Básicamente, identificar o predecir la probabilidad de que un customer deje de usar un servicio. Eso es un problema de churn. Nosotros llegamos, hicimos el análisis de datos, ajustamos un modelo, pero para este caso me voy a concentrar en lo que viene después, en donde cuando ya el modelo ya está ajustado y validado y hay que ponerlo en producción y proveer predicciones al cliente, ¿sí? Me voy a concentrar en esa parte. La idea inicial era que estas predicciones estén alojadas en su data warehouse, que está basado en bases de datos en Oracle, BI, y ellos iban a tener una integración con un dashboard custom, llámese dashboard en Tableau, que es un Excel, y entonces ahí iban a poder manejar esas predicciones, ¿sí? Esa era la idea original. Los problemas que surgieron, en realidad, es que el tema del data governance, que en general es un problema bastante general en todas las compañías, data governance, en cuanto a la poca documentación que hay de los datos que se están manejando, tanto de las reglas de negocio que hay de fondo como los diccionarios de datos, es decir, ver una tabla y no saber qué significa cada una de esas columnas. Al mismo tiempo no había un data steward, alguien responsable de gobernar los datos. Recuerdo, por ejemplo, que para simplemente consultar algunas inconsistencias sobre unas columnas hubo una cadena de 33, 35 mails donde había por lo menos 8 personas involucradas y se iban sumando más gente. No, o sea, ese era el caos. Y obviamente, ¿en qué impacta esto? En los grandes problemas que podemos tener en la calidad de datos. Muy difícil controlar la calidad de datos, no solo el modelado, que nosotros lo terminamos haciendo, sino después, cuando tenés que generar predicciones, cuidar que el modelo esté generando cosas que tienen sentido, una salida que tenga sentido. Y al mismo tiempo también el entorno de ellos no era amigable, obviamente estás restringido en tecnología, pero al mismo tiempo en performance. Demoraban 35 minutos hacer consultas de 50.000 filas, entonces era bastante restringido. Entonces, ¿qué acciones tomamos? Vamos a mencionar 2 de las varias que tuvimos que hacer. Por un lado, forzar la organización de los datos de nuestro lado. No vamos a cambiar su organización, pero por lo menos lo que lo vamos a traer para el modelo y para generar una salida que esté organizado, que nosotros podamos procesar bien eso. Entonces tener nuestro propio concepto de data lake. Entonces, básicamente la arquitectura esta era cómo nosotros movíamos los datos y los depositábamos a nuestro lado para poder hacer las cosas bien. El origen, vamos a barrer un poquito el diagrama, se consultaban cosas en base de datos en Oracle, consultas en SQL o incluso archivos que se movían desde un file system por SFTP, por ejemplo. Todo este movimiento con un módulo hacíamos la consulta y la movíamos mediante Kafka. No sé si conocen Kafka, básicamente una tecnología de streaming de datos donde tenés un productor y un consumidor que se van comunicando por tópicos, ¿sí? De forma síncrona, eso es lo que tiene una de las buenas ventajas. Entonces, por Kafka se iban moviendo tanto los datos crudos de la consulta como los eventos que surjan durante ese streaming. Y el orquestamiento de este movimiento ocurría con streamsets. Acá aprovecho para preguntar si alguien usó streamsets o conoce streamset. NiFi, ¿conocen? Bueno, muy parecido a NiFi. De hecho, yo venía usando NiFi y me movía streamsets porque, sobre todo por la UI, que no me parecían muy poco amigable la de NiFi. Y la verdad que tiene muy buenos conectores, streamsets, data collector. Así que con este orquestamiento movíamos los datos para nuestro lado, en donde por una serie de procesos lo íbamos, si se quiere, dando formato y curando hasta poder depositar en el destino, que en este caso era, nuestro file system es S3, para los datos lentos, para poder depositar ahí, hacer curado, análisis, y luego cuando ya es producción, en una base de datos en MongoDB, que era desde donde nosotros terminábamos depositando las predicciones y mostrándolas, ¿sí? Ahora, todo este curado, procesamiento, lo hacíamos con desarrollos en Python y que estaban, si se quiere, en el marco de workflows de Airflow. Esa seguro que la conocen,
creo que hubo una charla o hay una charla de eso, en donde básicamente tus desarrollos en Python sí, los vas, en este caso eran pandas porque no era un gran volumen de datos, los vas armando en términos de operadores de Python que se van conectando en un workflow, en Airflow, y lo bueno de eso es que no solo organizás tu desarrollo, sino que lo puedes monitorear, ver dónde se traba, eso está buenísimo. Veníamos usando Luigi, nos movimos a Airflow, creo que hay una tendencia para pasar eso. Bueno, entonces, gracias a eso, pudimos justamente ser más prolijos, si se quiere, en cómo se mueven los datos, no solo para analizarlos una vez, sino que nosotros teníamos que generar predicciones frecuentemente y entonces poder controlar los cambios ahí. Entonces, la segunda acción que surge es cómo nosotros controlamos la calidad todo el tiempo. Por requerimiento tenemos que generar predicciones todas las semanas, esa es la frecuencia que está manejando el negocio. Entonces, en cada una de esas predicciones, nosotros no solo, obviamente, en cada una de esas ejecuciones, no solo generábamos predicciones, sino que tratábamos de dar acciones correctivas respecto a la calidad de datos. Lo que nos pasaba es que había como mucha divergencia. Por ejemplo, ahí pueden ver un ejemplo de que 600 customers tenían problemas con la edad, tanto en nulos como fuera de rango, tipo de 120 años y de 3 años. Y de género, que son features que nos parecían importantes, de hecho no es que nos parecían importantes, daban en feature importance daban alto en nuestro modelo. Eso cambiaba mucho en el tiempo y nosotros teníamos que mostrarlo a este usuario estratega para que tome acciones y lo corrija y que se enriquezcan las predicciones, ¿sí? Entonces, acá la solución no solamente fue que el dashboard esté a nuestro lado para poder controlar eso, sino también ofrecer acciones correctivas para que ellos organicen, corrijan sus datos y nosotros ahí poder generar una buena salida. ¿Sí? Eso más o menos las dos acciones principales que tomamos en ese producto. Pasamos al segundo, que es una POC de 3 meses de Next Action. Tengo que tomar agua. Entonces, esto, por lo general en Fligo, cuando arrancamos la relación con un cliente, se establece como en el marco de una POC, en donde se quiere probar un concepto que es básicamente comparar el enfoque actual que tiene el customer con el que nosotros proponemos y compararlo en una campaña de B-testing para justamente verlo en producción, los incrementos, la mejora, ¿sí? Entonces esto entra en el marco de una POC de 3 meses y después se termina acordando para las mejoras y productivizar. En este caso, el producto era de Next Best Action, tanto de la próxima mejor acción de ofrecer un producto, cross-selling, upselling, como asignar un canal a ese customer o incluso ofrecer algunos beneficios en particulares. Así que básicamente mírenlo como un sistema de recomendación. Y el marco de 2 o 3 meses no es algo que decidimos porque sí, son los tiempos que manejan en campaña. Por más que quisiéramos hacerlo más largos, las campañas de marketing duran eso y hay que tratar de ofrecer valor en cada una de ellas, ¿sí? Y como dijimos, durante una campaña de B-testing vamos a producción, nos comparamos y vemos cuáles son los incrementos en términos de los KPIs. El principal, para justamente comparar la eficiencia de un enfoque, es la tasa de conversión. Cuántas recomendaciones se terminaron dando de alta versus las que se hicieron, ¿no? Ok. Acá el gran problema que ocurrió y que siempre ocurre es que cómo cambian durante el mismo desarrollo las reglas de negocio. Ya de por sí es muy tedioso compilar, llegar a un negocio y compilar toda la documentación necesaria para entender el enfoque y cómo lo manejan, cómo se maneja una campaña. Uno esperaría que estén todos los documentos ahí, buscarlos y listo. Y la verdad que es hacer pedidos explícitos porque asumen un montón de cosas y las tienen repartidas por todos lados, entonces es una tarea ardua. Al mismo tiempo, esos documentos cambian mucho en el tiempo. Entre campañas van probando distintas cosas, entonces comparás entre 3 campañas pasadas y cambió muchísimo la bocha. Es muy difícil tratar de llegar a entender cómo comparar el enfoque actual. Y por último, las restricciones que te ponen a último momento encima. Días antes de la campaña ocurre algo en la campaña de marketing y es una restricción que si no la aceptás no vas a producción. Entonces te tenés que adaptar a eso. Ok, entonces, ¿qué hicimos para esto? De vuelta, vamos a mencionar las 2 acciones principales.
Por un lado, cómo nosotros podemos desarrollar para tener la menor fricción posible desde la experimentación hasta ir en producción. O sea, todo lo que hagamos de experimentos y desarrollo después tiene que salir a producción fácil, aunque cambien estas reglas. Obviamente, en términos de desarrollo, la cultura de API First, primero desarrollar las interfaces, usar muchos mocks de datos mientras no están los datos, porque los datos llegan tarde siempre, hasta justamente tener todo armado para experimentar y luego tener nuestros pipelines de datos. Y lo segundo que hicimos fue una herramienta interna que desarrollamos nosotros, que se llama Gushing, que justamente trata de acelerar el desarrollo de pipelines de datos. Entonces a esto, si quieren, mírenlo como un keras de los data frames, en términos de que desarrollás de una forma y luego elegís si querés que corra en Spark, si queremos volúmenes de datos grandes, o en Pandas para volúmenes chicos. O sea, desarrollás de una forma y luego elegís el backend y listo. Ahora, suena bastante ideal. Acá el que interviene, que fue crucial para poder desarrollar esto, es Apache Arrow. Se está moviendo mucho el desarrollo para compatibilizar todas las tecnologías en términos de cómo se alocan en memoria. Entonces Spark hizo acciones al respecto y eso fueron las Panda UDF que están proveyendo hoy en día, en donde las User Defined Functions, las funciones custom que vos podés hacer, las podés expresar en términos de Panda Series, y con ello el usar el vectorizado de Pandas es mucho más eficiente que el UDF común, ¿sí? Gracias a eso compatibilizamos mucho Pandas y Spark, entonces podemos desarrollar de una forma y después, si quiere, elige el backend y corre de una o el otro, en una tecnología a la otra, ¿sí? Eso fue clave. Y esta tecnología la desarrollamos y nos permite justamente desarrollar de una forma, aprovechar desarrollos de otros proyectos y después, depende del volumen, elegimos cuál es el backend. Algunos ejemplos para justamente que no suene tan mentiroso. Esto es más o menos, acá se va a mostrar una simple analítica de, básicamente en el dataset conocido de Wine Reviews, cómo se puede obtener el top 5 de los vinos más caros, los vinos rojos, de la categoría rojo, que tienen un puntaje mayor de 85 puntos. Entonces en Pandas más o menos luce de esta forma. Acá las operaciones que se están haciendo es, por un lado, el casting, tanto de las columnas de punto como de precio, el filtro sobre puntaje, me quiero quedar solamente con los que son mayores de 85 puntos, luego tengo que calcular un flag, decir cuándo un vino es rojo, eso lo puedo hacer simplificado, ¿no? Básicamente si la descripción del vino tiene la palabra rojo, y después agrupo y me quedo agrupo por precio y me quedo con los que tienen más precio de esos tipos de vinos, ¿sí? Entonces, esto más o menos el top 5 en Pandas. Ya en Spark eso cambia así. Entonces, en Spark el desarrollo, para poder calcular esta función de saber si es rojo, tenemos que hacer una Pandas UDF. Y fíjense que ya todas las operaciones están desarrolladas en términos de un data frame y no como vimos antes, que una de ellas impactaba solamente en una columna, ¿sí? Cuando ven en la tercera línea, is red. Entonces, esto más o menos como luce en Spark, un poco más largo el código, pero en sí hace lo mismo y obtiene el mismo resultado. Y esto más o menos como luce en una de las APIs de Gushing, línea a línea, similar a Pandas, pero acá lo que ocurre es cuando queremos calcular esto, si saber si es rojo o no, hacemos una apply y fíjense que la apply está determinado con una lambda en términos de una Panda Series. Entonces, cuando se vaya a ejecutar en Pandas, va a correr como nada, y cuando se vaya a ejecutar en Spark, de fondo va a correr una Pandas UDF para poder calcular esto. Esta API es en línea a línea común, la que preferimos nosotros es esta, que es básicamente tener un verdadero pipeline, no línea a líneas o funciones dando vueltas, sino que en una lista de transformaciones poder expresar todo nuestro desarrollo. Esto es crucial, porque realmente cuando haya que cambiar algo, cambia las reglas de negocio, nos vamos descubriendo cosas en las columnas, seleccionar cuáles son los filtros que van a aplicar, cuáles no, cuáles son las transformaciones y tocar algunas cositas es clave para justamente experimentar rápido y salir a producción con menor fricción. Y esto nos aceleró muchísimo. Fíjense que hace lo mismo y son todas operaciones, si se quieren, de un pipeline que se van agrupando en una lista y después un fit y transform. Acá no es necesario el fit, pero también ocurre cuando haya, como por ejemplo, un estándar escalar necesita fitearse.
¿Sí? Entonces esta es la API de pipeline que usamos de Gashi. ¿Se entendió más o menos? Y la segunda acción que tomamos es básicamente, ok, todo el procesamiento de datos lo flexibilizamos para que cuando pase algo no haya mucha fricción. También deberíamos hacer lo mismo para el modelado. Entonces, para ello, básicamente nuestros sistemas recomendadores se componen de dos formas. Por un lado, los modelos de propensity para una acción dada. Entonces, básicamente, la propensión de un customer que responda bien ante una acción. Y ellos están más que nada ajustados con Ensemble Learning. Preferimos hacerlos de esta forma, ya sea con XGBoost, usando Gradient Boosted Machines, o usando Scikit-learn en Random Forest. Eso lo vamos viendo. Entonces, ahora tenemos básicamente la propensión de un customer para distintas acciones, y la fácil es decir, bueno, ¿cuál va a ser la recomendación? La acción que tenga mejor propensity, listo, que es la que hacen los negocios cuando nosotros llegamos, hacen eso, ese es su esquema de optimización. Pero acá el tema es que tenemos que cumplir ciertas reglas de negocios que nos imponen. Por ejemplo, las cuotas mínimas y máximas de recomendaciones a hacer por cada una de las acciones. Hay que cumplir cuotas, hay que cumplir elegibilidad de acciones. Hay algunas constraints que son muy finas que nos implementaron, por ejemplo, de los productos premium que vayas a recomendar y de esta población de afluentes, que haya una proporción 70-30, no sé por qué, pero tiene que haber una 70-30 entre estos dos productos. Y si tenemos que hacer eso cambia a mano, y muy difícil. Entonces tenemos que dar una forma en el esquema de asignaciones, contemplar esto. Y por eso usamos optimizadores. Acá aprovecho que ya me dieron todo el background de optimizadores, no explico nada. Basados en programación lineal de enteros, booleanos en este caso. Es básicamente armar una matriz y decir qué acción va a ir con cada customer. No solo para la mejor acción, sino para múltiples acciones. Son varias corridas. El top, si se quiere, de mejores acciones. Y esto lo implementamos, en este caso con Jump, que está desarrollado en Julia. ¿Alguien desarrolla en Julia acá? Son dos Python, obvio. Vamos, vaya uno. Básicamente elegimos, está el equivalente CVXPy, de hecho están dando una charla creo que de CVXPy. Tenemos implementado también ahí, empezamos a implementarlo ahí. Teníamos muy pocos solvers para probar, a comparación de Jump, que tiene muchísimos y que es igual de fácil de implementar. Esto nos permitió, por ejemplo, probar distintos solvers gratuitos y caros. Tiro una anécdota. Empezamos con los gratuitos, GLPK, demoraba más o menos para 1 millón de customers y 6 acciones, demoraba 42 horas en una máquina de Amazon. Pasamos a otro que se llama CBC, que está bastante más elaborado, tocábamos muchos parámetros y llegamos a que corran 10-12 horas. Y después fuimos a los pagos, dijimos ya fue. Vamos con Groovy, 3 minutos. En 3 minutos hizo lo mismo. Pasa que estaba a $10.000 la licencia, entonces no dio. Entonces, bueno, nos fuimos a Mosaic, que es un poquito más barato y está en el orden de 10 minutos y con ese nos quedamos. Entonces, desarrollamos de una forma, eso es un ejemplo de cómo en Julia se implementa un constraint, es bastante sencillo, recorrer de la selección que hiciste, imponer que para cada uno de esos productos haya un mínimo y máximo a respetar, y ahí corre el optimizador, así en pocas líneas, eso es un constraint. Y bueno, igual estamos implementándolo en CVXPy, pero la verdad que Jump en eso es bastante más flexible. Ok. Hasta ahí, más o menos, un panorama de cómo nosotros fuimos respondiendo ante ciertos problemas. Esa era la idea de transmitir. Para cerrar, no sé cómo estamos de tiempo, creo que hay hambre. 5, bien, estoy bien. Entonces, unas tendencias, pocas nomás. Por lo que parece, va a seguir siendo un desafío Data Governance, no va a cambiar en el corto plazo esto. Sobre todo, por ejemplo, los data lakes se están evolucionando porque quieren centralizar. Está buenísimo centralizar, pero obviamente más entropía, más integración con distintas fuentes va a lograr a que si no organizas bien esas fuentes, vamos a seguir teniendo un caos. Entonces, por ejemplo, se pueden ver que hay tendencias de data fabrics o data virtualization que todos tienden a lo mismo, centralizar, pero después queda del lado de negocios cómo van a organizar esa información. ¿Sí? Por otro lado, también hay otras tendencias con esto que está de moda blockchain, que realmente parece que va a tener mucha utilidad en cómo van a hacer foco en la provenance y la integridad de los datos.
cómo poder de alguna forma hacer un seguimiento, trazar todo lo que, lo que se produjo sobre el dato hasta llegar a una base de datos. Entonces, de alguna forma, las tecnologías de base de datos van a migrar a usar DLs, a usar blockchain para eso. Eso quizá va a ser una buena utilidad, al menos para entender la provenance, qué le pasó al dato hasta llegar a la tabla que estamos viendo. Y otro desafío va a ser el tema de la regulación. A partir de mayo del año pasado ya es vigente el GDPR en Estados Unidos, que es cómo regulan los servicios que utilizan datos e información. Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer soluciones, sobre todo con nosotros que hacemos productos hacia afuera, en cómo nosotros utilizamos los datos, de la sensibilidad que tengan, en dónde los depositamos y qué hacemos con eso. Así que esto también va a generar fricción para este tema. Así que esto, la verdad que las tendencias más a ser pesimistas, pero bueno, son todos los desafíos que se plantean cómo vamos a atacar este problema. Y por otro lado, quizás la cultura de DataOps. Es decir, por un lado está cómo nosotros tenemos distintos roles, o sea, la especialización del rol para que el data scientist se concentre en las analíticas y el data engineer en preparar los datos para eso, pero también la cultura que vos tengas, incorporar conceptos de DevOps para poder justamente desarrollar una forma que luego vaya a producción rápido. Entonces, acá uno de los aspectos que se está atendiendo es a lograr data science reproducible. Hoy todos tenemos en local nuestro Jupyter Notebook, hacemos experimentos, después lo corre en otra compu y no corre. Entonces hay tecnologías que justamente tratan de atacar eso, como por ejemplo Pachyderm, que ya tiene 1 o 2 años, en donde trata de darte una plataforma con todo dockerizado, levantá todo ahí, experimentá. Nosotros te damos la tranquilidad de que si otro corre Pachyderm vas a poder reproducir todo y una plataforma unificada para eso. Y ahora el mismo concepto se está dando mucho más en Kubeflow, extendido a Kubernetes. Esa se desarrolló hace un año más o menos, se está tomando bastante auge, también con el mismo concepto de tratar de que tus desarrollos de pipeline para Machine Learning estén en el contexto de containers de Docker que son orquestados por Kubernetes, ¿sí? Eso se está moviendo mucho por ese lado. Entonces, ¿cómo nosotros desarrollamos para eso? De hecho, nosotros como desarrolladores deberíamos proveer todo como servicios, porque justamente ese es... Uy, me estoy quedando sin batería. Ya termina, por suerte. Justamente nosotros deberíamos desarrollar en términos de servicio, porque ahora todo se mueve como servicios, entonces adaptarse a eso. Y también los desafíos en términos de automatización, justamente la cultura DataOps, que pueden ver en el manifiesto, si quieren tiene un manifiesto incluso todo, trata de automatizar ciertas etapas y que el resto del data scientist se concentre en algunas pocas, ¿sí? Entonces, key takeaways, antes que me quede sin batería. Las analíticas sí, tenemos poco tiempo y es un proceso que en realidad no tiene fin. Siempre van a estar enriqueciéndose, nunca va a ser suficiente el tiempo y es nuestras estrategias que hagamos para poder sacarle jugo a eso. El negocio siempre va a cambiar, eso no va, o sea, esa realidad persiste en el tiempo y nosotros tenemos que adaptarnos, a hacer soluciones que se adapten a esos cambios, no solo al revés. Pero también proponer cambios correctivos en cuanto a cómo ellos quieren, digamos, cómo vamos a salir a producción con esto. Algunas consideraciones rápido. Nosotros siempre tratamos de respetar los tiempos, dar soluciones en tiempo y por eso usamos muchos entregables incrementales, MVPs, no tratar de desarrollar en 6 meses un proyecto grande, sino que en periodos de 2 sprint tratar de mostrar valor con MVPs. Trabajar hacia atrás, pensar al revés, no, che, quiero usar Spark, así que movamos todo para poder usar Spark, sino al revés, entender el problema y cuál es la mejor tecnología para eso. Future proofing en el sentido de adelantarse un poco, o sea, vamos a desarrollar algo que ande para esta campaña, pero sabemos que en 3 campañas va a pasar esto, adelantarse un poco eso y qué tecnologías vamos a estar utilizando para ello. Y no complicarse, no arrancar con redes neuronales así porque sí, sino analizar bien el problema. En Ensemble Learning damos buenos resultados, eso lo saben. Así que empezar por lo menos eso y después a complejizar. Tampoco ser naif en el sentido de arranquemos con regresiones logísticas y después vamos probando, no. Sabemos lo que anda bien y lo que no. Y unas 2 últimas reflexiones para cerrar. Por un lado, el tema de los datos siempre hay que cuidarlos porque los sistemas van a ir cambiando siempre, van a probar 20.000 tecnologías durante el tiempo. Lo importante es cómo el dato se cuida en el tiempo para después poder hacer algo con ello.
Y por último, si no pueden resolver un problema, es quizás porque realmente están jugando, están siguiendo las reglas. Es decir, si siguen como las reglas que impone el negocio así nomás, van a seguir teniendo este problema. Entonces, quebrar este dilema se trata justamente de cómo nosotros respondemos ante esto y proponemos un cambio justamente. De eso se trata, quebrar el dilema. Así que, ¿preguntas? Muchas gracias. Escucho. ¿Preguntas? ¿Todos están con hambre? Claro. Yo también. No, un par más que sé. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Dijiste que cuando analizaron los datos del cliente, inicialmente generaron, además de KPIs iniciales, unos para que el cliente entendiera cuál era la calidad de sus datos. ¿Cómo haces esa transmisión al cliente? Onda, tus datos no sirven, tus datos son muy chotos. Sí. ¿Cómo En realidad, le decís de manera polite eso al cliente? ¿Y armás un KPI para eso o es un simple informe? Y si tienen ahí como una evolución de qué pasó con ese informe, o sea, si les dio resultado esa devolución al cliente, o sea, en el transcurso del tiempo. Ok. Sí, primero ellos son súper sinceros. Creo que el primer día te dicen, sabemos que tenemos un desastre. O sea, no... Se puede ser polite, pero ellos te invitan a, sí, decímelo, sabemos que esta tabla está mal y esto. Eso está bueno, sincerarse de entrada, justamente por trabajar en el problema. Y en términos de reporte, justamente tratamos de contrastar en el tiempo los reportes que vamos haciendo, cómo va cambiando, cómo va mejorando la cosa incluso, ante las acciones que se van tomando. Ellos nos dan mucho feedback que, ok, sí, tomamos esto y hubo una campaña, por ejemplo, para completar datos, entonces que el género pasó de ser, no sé, 200 personas que tenían género inválido a 80, y eso ya fue un cambio. Entonces ahí es más o menos tratar de que nosotros identificamos los problemas y tratar de traquear de cómo ellos están tomando acciones al respecto. En cuanto a lo polite, sí, somos polite, pero ellos mismos te invitan a, sabemos que están mal las cosas, trabajemos en eso. Hola, gracias Sí. por compartir todo esto. Gracias. Una pregunta, ¿hay algún plan para abrir Gushing? Sí, me olvidé decir. La idea es justamente, estamos desarrollando a ver qué falta de esto, terminar algunas features, estabilizar algunas features, hacer un pipeline de integración continua para poder justamente mantenerlo de tiempo, y cuando ya está preparado para que justamente entren colaboradores, la idea es justamente el año que viene abrirse. Está bastante desarrollado para eso, esperamos el año que viene hacerlo open source y que esté preparado justamente para poder recibir colaboraciones. Gracias por hacerme acordar que diga eso. Hola, sí, quería saber si nos podías contar un poco de cómo está estructurado el equipo respecto a los roles y a estas tareas que tenés, ¿no? Digamos, de análisis de negocios, Okay. después data engineer y todo ese tipo de cosas. Sí, para arrancar una POC, mínimamente tenemos que tener 2 data scientists, uno líder y otro a cargo, y un data engineer y un project manager justamente para hacer seguimiento. Eso es lo mínimo que necesitamos para poder hablar de una POC. Después ya cuando todo sale bien y empezamos a productivizar, ya empiezan a entrar roles de Python, de desarrollo, un poco más de esfuerzo de data engineer para automatizar cosas en pipelines, e incluso como vieron el dashboard, que está bastante bueno, también hay desarrolladores que se integran en ese dashboard, reciben la información y tratan de mostrar lo mejor posible, se conectan mucho en ese sentido. Así que ahí son desarrolladores más full stack, que si bien están en otro equipo, interactúan mucho para justamente que se muestren bien los datos. Eso más o menos en términos de... siempre tener data engineer, una buena proporción de data engineer y data scientist equiparado para avanzar rápido. Aquí tenemos una última. Bueno, Es muy buena la presentación. gracias. Sobre la encuesta esa que decía de una alta tasa de fracaso en proyectos de data science, o sea, ¿cómo anda ahí Fligo y qué lecciones podríamos...? No tenemos ningún fallo. Hay que decirlo. No, realmente, no, en serio, ahora hablando en serio, no hubo, siempre nos mantuvimos mejorando el enfoque actual, es decir, siempre le ganamos, si se quiere, un esquema de competencia, al enfoque actual siempre le ganamos en el KPI, y era significante ese cambio. Cuando me dije en A/B testing, trataba de medir la significancia de la mejora, del uplift, y siempre se mantuvo así. Obviamente es desafiante, hay veces que arranca la campaña
y están bien equiparados, a veces está de más. Por suerte los números vienen dando bien en cuanto a los enfoques que hicimos de campaña de testing. Esto de los proyectos que fallan en realidad creo que les pasa más del lado del cliente, en donde dicen, che, queremos hacer data science, armemos un equipo y no saben cómo armarlo y fallan. Ese impacto pega siempre en ese escenario.